Buenas tardes hermanos en Cristo. Es un gusto saludarlos a todos los que se detengan a mirar este corto video. Hoy quiero compartirles, hermanos, más que nada una parábola donde este hijo pródigo que se vino perdiendo, se vino extraviando, hermanos, porque quería vivir su vida a su manera, hermanos. Este hijo pródigo, hermanos, representamos la mayoría de nosotros, hermanos. Ese hijo pródigo, a veces actuamos como este hijo pródigo, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está previniendo que no actuemos como este hijo pródigo, hermanos, porque podremos perdernos. En este caso, este hijo se perdió, pero recapacitó. Pero hay muchos que se van a ese abismo y ya no vuelven, se pierden, termina su vida. Tú que me miras y que estás pasando por este abismo, por tu abismo, hermanos, recapacita y vuelve a Dios, pídele perdón. No seas como ese otro rico que está en Lucas 16, 19, que se perdió, hermanos. Actúa a agarrar este ejemplo de esta parábola, hermanos. Vamos a leerlo, vamos a empezar. Lucas 15, versículo 11. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que le envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí muriéndome de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y le besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trata. Pero el padre dijo a sus sirvientes, a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido, pónganselo, colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo, matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Miren, hermanos, está bien claro aquí en esta parábola, hermanos. En esta parábola es para reflexionar, hermanos. Hay muchos hijos pródigos aquí en esta vida. La mayoría actuamos de esta manera, hermanos. La mayoría estamos perdidos. La mayoría no queremos saber de Dios.
No queremos buscar ese perdón de Dios. Al contrario, nos entregamos a los vicios, al pecado. Pero esta parábola hoy, hermanos, nos está hablando, nos está tratando de que nosotros reflexionemos, que no seamos tercos, que nos pongamos a reflexionar, hermano. Este hijo cuando pidió su herencia, su padre nunca le llevó lo contrario. Nunca le dijo, hijo, te vas a perder, te va a ir mal. Este padre no le dijo nada, al contrario, repartió sus bienes y se lo dio. Le dio su parte. Y este hijo se fue, dice la escritura, que se fue a un país muy lejano para malgastar su dinero, para divertirse. Porque tal vez ahí donde vivía le daba pena o lo conocían, hermanos. Se fue muy lejos, dice la palabra de Dios. Tal vez caminó semanas, meses. Cuando se le había terminado todo, hermanos, ahí sintió el dolor, la angustia, el sufrimiento. Una inmensa soledad. Imagínense este hijo, cómo sentía ahí abajo, cómo sentía en su abismo, hermanos. Cuando ya no tenía nada, no tenía ni para comer, hermanos. Deseaba comer hasta lo que le daban los cerdos. Imagínense, comportarse como un cerdo es demasiado. Es algo muy vergonzoso, hermanos, cuando ya actuamos como un cerdo. Pero lo hermoso de esta parábola, hermanos, que nos está dando este hijo pródigo, es que al final de su vida, cuando ya estaba en ese abismo, reflexionó. Se dijo, volveré a mi padre. Perdón, mi padre tiene muchos trabajadores, tienen mucho que comer, mucho alimento, y aquí yo sufriendo. Entonces se dijo, volveré donde mi padre, le diré, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Ahí está la clave, hermanos, que este hijo reflexionó. Lamentablemente, muchos de nosotros que estamos aquí perdidos, extraviados, nos vamos a perder, hermanos, porque no queremos saber de Dios, porque no buscamos ayuda de Dios. Al irse a este hijo pródigo, al irse a malgastar sus bienes, este hijo se perdió. Estaba muerto. Realmente estaba muerto, hermanos. Fíjense, porque la misma palabra de Dios lo dice en el versículo 24, donde quedamos, dice: traigan el ternero gordo y matémoslo, comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Claramente, hermanos, este hijo estaba muerto, dice la palabra de Dios. Más adelantito también lo vuelve a decir cuando el hijo mayor se enojó porque el hijo había regresado y le dieron todos los honores. Mataron, hicieron fiesta, le dieron calzado y el hijo se enojó, hermanos. Fíjense, en adelante, ahí adelantito dice: el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Y le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre ha matado el ternero gordo por haberlo recuperado sano y salvo.
Fíjense lo que dijo este hijo mayor. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él contestó, pero él le dijo, pero él le contestó, hace tanto tiempo, perdón, pero él le contestó, hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ninguna sola de tus órdenes. Y a mí nunca me has dado un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta, alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Claramente, hermanos, la palabra de Dios aclara cuando una persona está extraviada, está perdida en la fe, en la vida espiritual. Cuando una persona está en un camino de vicios, de drogas, de infidelidad, de mentiras, de egoísmo, de odio, de rencor, resentimiento, ira, soberbia, está muerta, hermanos. Está muerta, ¿por qué, hermanos? Porque está lejos de Dios, porque no está en comunión con Dios, porque está alejado de Dios. Y eso es tan peligroso, partir de este mundo lejos de Dios. Eso es lo que trata esta parábola, hermanos. Alejarse de Dios, estamos muertos, aunque aquí caminemos. Solo falta que muera el cuerpo, se separe del alma y vamos a ver a dónde vamos a ir a caer. Es tan peligroso, hermanos, alejarse de Dios, vivir una vida desordenada, una vida sin Dios. Es peligrosísimo, hermanos. Porque al partir de este mundo te vas a encontrar con un Dios juez. Te va a juzgar, te va a escudriñar, te va a dar tus pagos de lo que hiciste aquí en la tierra. Pero si en esta tierra no fuiste más que un sinvergüenza, un drogadicto, un borracho, un chismoso, un fraudulento, un egoísta, un soberbio, odiabas, rencoroso, infiel, nunca te acercaste a Dios, nunca fuiste a comulgar, nunca pediste perdón, hermanos. ¿Cómo Dios va a hacerte entrar en el reino de los cielos? Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con estas cosas. La palabra de Dios es muy cierta, es verdadera. La palabra de Dios no se puede equivocar, porque está escrita, inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, reflexionar, volver, buscar ahorita que estamos a tiempo, buscar este Dios tan grande y maravilloso. Dios tiene poder, hermanos. Yo se los digo por experiencia, hermanos. Yo era un hombre de vicios también, del mundo completamente. A mí me sacó del alcoholismo, de la droga, de la infidelidad, de lo que ofrece el mundo, hermanos. Por eso les digo que este Dios está vivo, tiene poder, hay esperanza mientras estemos vivos aquí, hermanos. Demasiado tarde va a ser cuando ya partamos de aquí. Ahí sí va a ser demasiado tarde. Cuando nos demos cuenta en realidad lo que es la vida espiritual, vamos a querer volver como aquel rico que se condenó, que está en Lucas 16, versículo 19 en adelante. Acuérdense ese rico, cómo se condenó, hermanos, cómo pedía intercesión, cómo pedía que vinieran a contarle testimonio a sus hermanos para que no fueran a parar ellos en el mismo lugar donde estaba él.
porque a él ya se le había acabado la oportunidad, ya no tenía oportunidad. Cuando ya partiste de este mundo, ya no hay oportunidad. Te espera una vida eterna o un infierno eterno. Si viviste aquí una vida desordenada, una vida llena de adulterio, por eso es esta reflexión, por eso escribió Dios la palabra de Dios, mandó a escribirla con sus apóstoles, hermanos, para que nosotros nos ayude a través de su palabra. Crean en esa palabra, pónganla en práctica y verán el poder de Dios, verán la gloria de Dios. Porque aquellos que dicen yo amo a Cristo, yo creo en Cristo, pero no leen Biblia, son mentirosos. Creen en un Cristo a su manera, porque Cristo no se le puede conocer de otra manera, sino por medio de su santa palabra. A Cristo se le conoce leyendo su palabra, creyéndola, poniéndola en práctica. A Cristo no se le conoce nomás porque yo diga, yo creo en Cristo. A Cristo se le conoce a través de su palabra, a través de la oración, confesándote, comulgando el cuerpo del Señor. Eso todo te ayuda, hermanos. Todo lo que Cristo vino a fundar tiene valor, tiene poder. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Amén.